Bienvenidos a Brújula Histórica, un podcast del Archivo General Municipal en el que dialogamos de historia. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre la situación política, económica y social de Tabasco en la época revolucionaria. Y para hablar sobre este tema me acompaña el doctor Carlos Domingo Méndez Moreno, que nos visita de la Universidad de Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muy amable, muchas gracias. Pues aquí con el gusto de compartir justamente estos espacios que son necesarios para la divulgación principalmente de la historia, generar el conocimiento histórico, de hacerlo de una manera pues amena, agradable, para platicar, charlar un poco, justamente como bien lo dices, estimado Javier, gracias por la invitación también, sobre la situación política, social y económica en esta época que se ha considerado como el constitucionalismo, 1913, 1916 aproximadamente, sobre todo unas situaciones muy particulares y algunos actores también políticos que fueron fundamentales. Sí, sobre todo esa época de la revolución que pues justamente pues ahorita estamos celebrando, en primer lugar, 110 años del cambio, pues restitución, mejor dicho, del nombre de Villahermosa, ¿no? Que justamente se da en este periodo revolucionario. Y es justamente tras la llegada de Francisco J. Múgica. Y aquí me gustaría, estimado doctor, que nos hable cómo estaba Tabasco antes de la llegada de Francisco J. Múgica en este periodo de la revolución. Sí, bueno, como toda situación política y sobre todo militar en el país, hay que recordar que veníamos recientemente, 4 años atrás o 5 años, dependiendo de la época en la que nos ubiquemos, pues de la llamada Revolución Maderista, la Revolución de 1910, en el que si bien fue una revolución corta en el sentido en cuanto al tiempo, que inició en noviembre y terminó en mayo, unos meses en 1911 y la firma de los tratados de Ciudad Juárez, finalmente el país se fracturó y eso provocó inestabilidad social, polarización política, entonces hubo mucha crisis también de hambruna, había que reconstruir el país y cuando se intentó establecer un poder ya fuerte, encabezado por Madero y José María Pino Suárez como vicepresidente, pues lamentablemente fueron asesinados, se usurpó el poder. Y entonces nuevamente caímos en otra guerra, el llamado movimiento constitucionalista encabezado por Carranza o también el llamado carrancismo, ¿no? Lo cual justamente todo eso va a permear en los estados, en cualquiera de los estados tuvo esas crisis, porque pues bueno, como es natural te debes de tomar uno u otro bando para poder apoyar a favor o en contra, ¿no? Sucede lo mismo en Tabasco y entonces esa situación pues va a provocar una polarización política que va a dividir principalmente los grupos políticos en el estado y los grupos militares, ¿no? Los que se llaman los rojos, los azules, los de la Chontalpa, los de los Umacinta o la Brigada Sumacinta, los Ramírez Garrido o los hermanos Green, etcétera, ¿no? Por ahí Pedro C. Colorado, que quizás abordaremos más adelante. Y ahí en este momento de desorden, podemos decirlo, político, pues se presenta una revuelta, ¿no? De Gil Morales, de apellido Gil Morales. ¿Me puedes explicar quién fue este personaje? Sí, José Gil Morales fue un teniente coronel, justamente también surgió de la lucha constitucionalista. Gil Morales tenía mando de tropa, estaba el batallón Sosa Torres, que fue enviado a Yucatán para combatir una rebelión también que se suscitó ahí en el sureste, iniciando en Mérida y algunos municipios aledaños. Entonces Carranza, como el jefe máximo del movimiento, pues envió a Salvador Alvarado a contrarrestar esa rebelión en Yucatán y se abasteció de tropas tanto del estado de Tabasco como de Campeche y marcharon justamente hacia este estado del sureste. Sin embargo, allá Gil Morales junto con otros elementos se rebelaron también en ese sentido contra Carranza y fueron pues apresados, por decirlo de alguna manera, pero fueron confinados más a la región de la Chontalpa, pues sí los regresaron también. José Gil Morales tuvo algo que ver con el asesinato de este gobernador Pedro C. Colorado. Fíjate que eso es interesante porque se ha hablado mucho del asesinato de Pedro C. Colorado, que es de los gobernadores que duró poco más de 24 horas, y no es que menos en el gobierno, pero Pedro C. Colorado ha sido un personaje militar que justamente ese es militar, no tanto un político, lo cual sus elementos más fuertes de reconocimiento fue en batalla. Dos datos interesantes de Pedro C. Colorado, uno de ellos es que combatió, por ejemplo, a la poderosa División del Norte.
¿sí? Encabezado en este momento por Tomás Urbina, el compadre de Pancho Villa, mientras Pancho Villa combatía contra Álvaro Obregón en Celaya. Otra parte de la División del Norte se encontraba en San Luis Potosí, en la Huasteca Potosina, tratando de ingresar a Tamaulipas para apropiarse del petróleo, de los ferrocarriles y poder movilizar más elementos, ¿no? Entonces ahí es donde entran tropas tabasqueñas encabezada y reforzando la lucha a Pedro C. Colorado, y el segundo dato es que justamente esa victoria, porque obtienen la victoria, le confiere el beneplácito de Carranza, y Carranza lo nombra gobernador en el estado, en ese sentido. Sin embargo, esta polarización política que veníamos comentando, de que se suscita dentro de la revolución de 1910, va a provocar ciertas enemistades, ¿no? Porque a él sí, porque a mí no, porque a los otros grupos no fueron considerados, y es ahí donde José Gil Morales se vuelve a rebelar directamente contra Pedro C. Colorado, en el que se le señala, según las crónicas de la época, el asesino no solamente intelectual, sino material también de Pedro C. Colorado, siendo gobernador en ese momento. Sí, que hay muchos relatos, ¿no?, en torno a este asesinato, que venía de una boda, eran tales horas de la noche, ¿no? Entonces, ¿en qué momento llega Francisco J. Múgica a tomar el poder aquí en Tabasco? Eso también es considerado importante, porque Francisco J. Múgica llega a reforzar también la lucha en contra de José Gil Morales, que se había rebelado y que se había autoproclamado gobernador. Si nosotros buscamos en internet, en cualquier portal o búsqueda que tengamos en Google, vamos a encontrar el gobernador de Tabasco, va a aparecer José Gil Morales. O sea, finalmente sí fue reconocido en ese momento, por lo menos histórico, como un gobernador. Entonces, Salvador Alvarado envía tropas, que estaba apostado en Yucatán, a combatir la rebelión, y Carranza manda a Francisco J. Múgica, michoacano, a combatir, a reforzar también ese movimiento, y llega con cerca de 500 elementos de tropa para reforzar ya al final también de la rebelión en ese día. Y es como llega Francisco J. Múgica primero al estado. Pero lo envía entonces Venustiano Carranza, ¿no? Sí. Entonces ya él, llegando aquí a Tabasco, prende una serie de decisiones, ¿no? Que pues una de ellas ya comentábamos, el cambio restitución del nombre de Villahermosa. Ese decreto es el 111, ¿no? Sí, justamente es uno de sus muchos decretos. Uno de los más reconocidos es el 111, justamente de febrero de 1916, en el que se le restituye el antiguo nombre de Villahermosa a San Juan Bautista, como se llamaba particularmente en ese momento. Se elimina San Juan Bautista y se nombra Villahermosa, pero ese lleva una connotación también bastante interesante, porque justo cuando inicia el movimiento de Carranza contra el usurpador Huerta, paralelamente se desarrolla otro movimiento. ¿Cuál es? El movimiento en la lucha contra la iglesia o las denominaciones religiosas, pero principalmente contra el catolicismo. Entonces, uno de los primeros elementos justamente para reforzar esa lucha anticatólica contra esta institución religiosa, pues es el cambio de la nomenclatura, el nombre de la propia ciudad, de dejar de llamarse San Juan Bautista, pasar a llamarse Villahermosa en ese sentido, más allá de otras reformas también que se van a llevar a cabo contra la iglesia más adelante, contra a favor de Tomás Garrido, Jesús Green en su momento, pero con Garrido vamos a ver los años 20 y 30, que ahí se radicaliza y se utiliza más la fuerza física y simbólica para poder suprimir la posición de la iglesia, ¿no? Pero justamente el cambio de nombre de San Juan Bautista Villahermosa responde a esta necesidad de política también nacional, de la lucha en contra de la iglesia principalmente católica. Sí, que más adelante vamos a ver también esas cuestiones de, pues, en el municipio de Montecristo, ¿no? Que ahí es Emiliano Zapata, quitar ese tipo de cuestiones religiosas de cuestiones del Estado, ¿no? Entonces, me gustaría entonces que abordáramos ahora la cuestión de, pues, tal vez de las epidemias, que casi no nos enfocamos más en la lucha como tal política, ¿no? Pero pues también habían cuestiones de salubridad en ese entonces que había que atender, ¿no? Claro, por supuesto, como toda guerra, como todo conflicto social, físico y de confrontación, regularmente pues hay fracturas, hay polarización, hay rupturas, hay escasez de alimentos, hay falta de servicios. En ese momento pues luz, a la poca que había, las vías de comunicación telegráficas habían sido cortadas, los medios de comunicación principalmente de vías férreas o de barcos se habían limitado justamente. Y entonces eso va a provocar un desabastecimiento en la misma ciudad. Si de por sí llegar a Villahermosa, por ejemplo, en los años 20 o los años 30,
y los años 10 particularmente, pues era llegar al puerto al puerto de Veracruz, adentrarse después al puerto de frontera, del puerto de frontera adentrarse vía marítima nuevamente hacia la ciudad de Villahermosa. Entonces, un viaje que pues hoy lo hacemos en poco tiempo, algunas horas, finalmente llevaba casi 48 horas para poder llegarlo en ese sentido. Y bueno, vamos a tener epidemias de viruela y algunas otras de cólera, ¿no? Es que ha sido complicada la comunicación, ¿no? Claro. ¿Sabías que puedes consultar documentos históricos, material audiovisual y todos los episodios de Brújula Histórica por internet? Desde tu buscador entra a www.villahermosa.gov.mx. Luego ve al apartado Archivo Histórico del Centro. Ahí encontrarás todos los episodios y podrás conocer nuestra videoteca, documentos históricos, así como la sección Documentos del Mes. Centro, honestidad y resultados. En cuanto a esas epidemias, por ejemplo, de la viruela que hubo en esta época, ¿qué medidas se llevaron a cabo pues, para contrarrestarlo? Sí, bueno, fueron medidas finalmente a veces radicales. ¿En qué sentido? O el uso de la fuerza pública, porque se obligó a los ciudadanos, principalmente aquí de Villahermosa, pues a tener un paquete, vamos a llamarle básico de higiene, al menos para poder contrarrestar la viruela. Por ejemplo, casos muy particulares, también se publicó y se decretó un boletín sanitario en el que se establecían todas las condiciones que se tenía que cumplir, tanto el funcionamiento de las farmacias, la atención de los médicos. Un caso muy interesante, por ejemplo, es las barberías. Entonces, todo aquel que necesitara un corte de pelo, un corte de barba o algo similar, tenía que llevar sus propios utensilios. O sea, su toalla, su peine, etcétera, ¿no? Más allá de que tenían que desinfectarlo, hervirlo también los mismos barberos o los mismos peluqueros. Y por el otro lado también se mandaron a cambiar los caños de la ciudad para evitar la proliferación del cólera también, porque justo Mújica se da cuenta de que mucho de su tropa que estaba apostado en Villahermosa y en el estado empezaron a enfermarse primero de viruela y después de cólera, ¿no? Entonces ahí fue, ya siendo gobernador posteriormente, fue atacando este tipo de situaciones. Se descontaminaron también las casas, habían brigadas que entraban a las casas para ver qué tan limpia podrían estar. Se embellecieron algunos parques, como cuestiones sociales, ¿no? Entonces se desinfectaba también el agua con cloro, se echaba cal también a las letrinas, etcétera, ¿no? Cosas que para nosotros pudiera ser básico, pero en ese momento pues era algo necesario particular. Sí, además de no sé qué tantos bajas muertes entre los revolucionarios también, ¿no? ¿Qué se hacía con esos cadáveres muchas veces? Sí, muchos de esos cadáveres básicamente no eran velados, eran enterrados. Algunos eran lo que hoy conocemos como fosas comunes. Algunos familiares, que tenían conocidos, sí los enterraban en el panteón municipal, pero sí, no se sabe exactamente la cifra exacta de cuántos muertos. Por las crónicas y los documentos de la época no se habla de muchos fallecimientos o de una gran epidemia. Sí fue una epidemia, pero parece ser que se pudo contrarrestar con estas medidas que fueron prácticamente obligatorias, porque si no eran multados y si no podían pagar la multa económica, eran encarcelados si no cumplían. Sí, que ahí está interesante. Igual, por ejemplo, si uno revisa en este periodo, pues las muertes, ¿no? Por ejemplo, aquí en el archivo tenemos esos documentos, sobre todo las actas de defunciones, ¿no? Que esas son muy interesantes para el momento de que queremos hacer este tipo de investigaciones y seguimos la huella de que falleció la persona, ¿no? Volviendo a los temas políticos, me gustaría que habláramos de la Constitución, ¿no? Estamos en este mes de febrero, pues de la Constitución. ¿Y qué tanto impacto tuvo esta Constitución del 17 en Tabasco? Primero, ¿cómo se creó esta idea o cómo surgió esta idea de tener una nueva Constitución? Anteriormente, pues nos regían la del 57, ¿no? Cuando inicia este movimiento de los constitucionalistas, es que pues con la misma presión de la sociedad y de los soldados y de todos, pues es que se ven en la necesidad de crear una nueva Constitución, ¿no? Claro, la Constitución del 17 es una constitución, como se ha comentado, pues de quienes vencieron el movimiento, que fue el movimiento de constitucionalista de Venustiano Carranza, el primer jefe justamente del movimiento. Sin embargo, pues al ser tan heterogéneo también el grupo revolucionario y tener varios actores moderados, algunos otros más radicales, etcétera, como Francisco J. Mújica, uno de ellos,
moderados como mismo Carranza, o muy radicales también como Zapata o el mismo Villa en esos momentos de la lucha anteriormente. Bueno, pues tenía ahí también sus posiciones o sus delegados o sus diputados, particularmente, ¿no? Villistas o zapatistas siguiendo el movimiento, lo cual va a provocar entonces que esa heterogeneidad salga una nueva constitución. La idea original fue reformar la constitución del 57, adecuarlo al proceso que había culminado, al momento, a la época, ¿no? Sin embargo, insisto, con esta pluralidad de grupos y de actores en ese momento, villistas, zapatistas todavía, carrancistas, algunos otros sin bandera, pero sí progresistas, por llamarlo de alguna forma, pues surgió una nueva constitución, ¿no? Entonces eso también es una primera derrota del carrancismo. Surgió una nueva constitución, la que se promulga el 5 de febrero de 1917, hace 109 años, lo cual va a provocar también una decisión, una ruptura, porque pues no todos estaban de acuerdo, pero finalmente se respetó esa decisión, lo cual va a permear en todos los estados, porque todos los estados tenían que empezar a adecuar su constitución. Algunos hicieron reformas, adecuaciones, y algunos, como es el caso de Tabasco, pues crean una nueva constitución 2 años después, en 1919. Sí, que es interesante esta cuestión, porque una vez que se eligen los poderes a nivel federal, pues se les dice a los estados adecúen sus constituciones, pero primero también elijan a sus poderes, ¿no? Y acá en Tabasco lo curioso es que fue no de los últimos, pero sí fue de los que también se demoró en adecuar su constitución, por esta cuestión del pleito que había aquí político entre los de la Chontalpa con Carlos Green y los de Los Ríos, ¿no? Con Luis Felipe Domínguez. No sé si nos puedas contar un poquito ahí cómo estuvo este conflicto entre ambos pues partidos. Sí, es un conflicto añejo, justamente, ¿no? De varios bandos en este caso. O sea, los dos pertenecían básicamente al mismo movimiento, el constitucionalismo, pero cada uno quería tener su propio protagonismo. Carranza los tenía ahí, ¿no? Primero te premio como gobernador interino, claro, luego te cambio al otro, entonces ahí estaba la lucha, ¿no? Sí, estaba la lucha, el teje y maneje, como se dice en el argot político. Entonces finalmente también esa pugna venía desde el movimiento revolucionario, pasando por el carrancismo, después la lucha de poderes entre los rojos y los azules, como se le conoce a los partidos, ¿no? O de los Ríos y de la Chontalpa. Entonces había pugnas entre ellos por saber quién era el más importante, por saber quién era o considerarse el primero que entró a la ciudad o el que tomó la ciudad, ¿no? Entonces cada uno se apresuraba a cabalgar lo más rápido que pudiera para llegar a la ciudad y decir yo soy el trepador, ¿no? O sea, tenían una lucha ahí, vamos a llamarla hasta de ego en ese sentido, más allá de que pertenecían al mismo movimiento, ¿no? En este caso. Entonces esa disputa pues va a provocar inestabilidad porque no estaban de acuerdo y se boicoteaban a veces entre ellos mismos para poder asumir o no el poder. Entonces desde la federación se tenían que decidir de manera hasta básicamente vertical, decir él va a ser el siguiente gobernador, tratando de hacer algún tipo de consenso en algún momento, como lo hubo cuando nombran a Carlos Green gobernador. Hubo un consenso, se reunieron a todos los líderes tabasqueños y se estableció que Carlos Green iba a ser el gobernador en esos momentos. Sí, que igual pues la lucha electoral, ¿no? Después del triunfo de Carlos Green, pues también ellos inmediatamente empiezan la adecuación de la Constitución del 19. Este conflicto lo llevan primero al Congreso de la Unión, y del Congreso de la Unión al Senado, y del Senado creo que hasta pasado 1930 todavía siguen discutiendo lo de 1919, ¿no? Sí. Fue un conflicto totalmente fuerte. Bien, Carlos Domingo, el tema, como hemos mencionado, está para mucho más de la plática. Lamentablemente tenemos limitado el tema aquí en Brújula Histórica, pero te agradezco mucho. No sé si quieras anotar algo más al respecto sobre el tema. Sí, bueno, primero que nada, pues siempre es interesante hablar sobre la historia de Tabasco. Es muy dinámica, es muy amplia. Considero que hay una beta muy importante para los historiadores y los investigadores sociales atender lo que sucedió antes del garridismo y después del garridismo, porque todos, en algún momento incluyéndome un servidor, tratamos el periodo garridista en ese sentido. Yo en un texto publicado anteriormente trato sobre la persecución religiosa, no tanto la figura de Garrido, sino la situación
cotidiana de la sociedad, ¿no? Entonces creo que sí es importante abordar estos temas de 1910 hasta 1920, porque a veces parece que está un poco olvidado, ¿no? No sea demasiado trabajado, pero creo que sí es trascendental. Y al contrario, te agradezco la invitación a poder participar, dialogar en estas cápsulas informativas y de divulgación científica, que siempre son importantes y necesarias para generar el conocimiento, en este caso, pues histórico. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, y les agradezco al público que nos ve y nos escucha, y los invito a que no se pierdan otra cápsula de Brújula Histórica. Hasta luego.